Hola, un gusto saludarlos a todos los amigos, familiares y hermanos en la fe que ven y comparten nuestros videos. Les habla vuestro amigo Ronald y en esta oportunidad vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor. Y de hecho de antemano agradecerles a todos aquellas personas que están orando y compartiendo los videos que estamos subiendo cada 2 días. Así que el Señor también les pueda bendecir en gran manera a cada uno de ustedes. Y en esta oportunidad vamos a seguir compartiendo este mensaje acerca del pacto eterno, las promesas de Dios. Y esta vez nos vamos a enfocar en una historia. Así que acompáñenme para poder empezar con el estudio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad. Quisiéramos, Señor, rogar tu asistencia. Sea tu Espíritu Santo quien nos abra nuestra mente, quien nos ilumine y que podamos ser vivificados por el poder de tu palabra. Podamos entender aquellas promesas tan preciosas para nosotros y poder aferrarnos de ellas. Rogamos, Señor, tu dirección. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, en esta oportunidad traemos una historia interesante. Los que están familiarizados pues entenderán de quién se trata. De suplantador a príncipe de Dios. Esta historia es muy interesante y creo que muchos nos podríamos caracterizar con este personaje porque refleja muy vívidamente la experiencia nuestra al pasar los años. Muchos quizás se han caracterizado con este personaje, ¿no? Y de quien hablamos es justamente Jacob. Así que vamos a descubrir su historia. Bueno, lo hemos dividido en 4 partes. La elección de Dios, la promesa ratificada, la batalla de la fe y cambio de nombre. Romanos capítulo 9 dice así: se le dijo, hablando del nacimiento de Jacob, dice: el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Qué interesante. La primera vez que pude leer este versículo, pensé que Dios tenía favoritismo, ¿sí? Pensé que Dios escogía a alguien porque era su favorito, pero no. Vayamos a ir al libro de Génesis, donde justamente habla de esta elección de parte de Dios. Déjeme decirle, Dios no lo elige porque Él tiene un favorito. Él elige con un propósito. Y mira desde cuándo eligió a Jacob. Capítulo 25 del libro de Génesis, versículo 19 para adelante, habla de este nacimiento. Pero vamos a dirigirnos al versículo 23. Dice así: y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, el mayor servirá al menor. Interesante. De antemano Dios dijo que el mayor servirá al menor. Y en esta historia, pues el que nace primero, porque estos hombres o estos bebés estaban en la vientre de una mujer y eran, ¿no? Gemelos, ¿sí? Gemelos, donde el primero que salió fue Esaú y después fue Jacob. Pero Dios dice, el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, ¿qué quiere decir el Señor cuando dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Es interesante regresar nuevamente al libro de Romanos capítulo 9, donde ahí nos detalla sobre
¿qué quiere decir Dios cuando dice que a uno lo ama y al otro lo aborrece? Vamos a dirigirnos justamente a los versículos siguientes, ¿no? De capítulo 9, versículo 13, 14 para adelante, dice. ¿Qué pues diremos? ¿Sí? ¿Qué pues diremos? Dice el texto. ¿Qué pues diremos? De hecho, este texto vamos a leer nuevamente, pero vamos a leerlo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Esa es la pregunta. ¿Hay injusticia de Dios? ¿Por qué a uno dice que ama y al otro lo aborrece? ¿Y qué quiere decir aborrecer? ¿Sabes? Una de las razones por la cual Dios aborreció, que más adelante en el carácter de Esaú se mostró, son justamente los siguientes versículos. ¿Por qué razón lo aborreció Dios? Esto está en Malaquías 1, 3 al 4. Dice así: y a Esaú desestimé, ¿no? Lo mismo que aborrecer. Ahora, ¿por qué razón? Dice, y desdelé sus montes y abandoné su herencia a los chacales del desierto. Aunque Edom diga, hemos sido aplastados, pero volvemos a edificar lo arruinado. Así dice el Eterno Todopoderoso, ellos edificarán y yo destruiré, y serán llamados tierra impía y pueblo siempre bajo la ira del Eterno. Es interesante. Dios dice, a Esaú desestimé y desolé sus montes. Amós 1:11 dice así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom. Ahora, ¿quién es Edom? Edom es justamente Esaú. Así que, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Esto fue el carácter de Esaú, de hecho. Dice, persiguió a su hermano a espada, ¿sí? Y violó todo afecto natural. Wow, increíble. Violó todo afecto natural. Y dice, en su furor, o sea, ha guardado ese rencor a Jacob perpetuamente. Nunca lo perdonó. Siempre tuvo ese rencor. Porque en la historia de Jacob nosotros encontramos que Esaú vende su primogenitura a Jacob y a Jacob recibe la bendición de su padre, porque en aquel tiempo ellos estaban acostumbrados a recibir la bendición de su padre y recibir la bendición del padre era algo muy importante. Pero Jacob consiguió con engaños, con la ayuda de su madre. Entonces por ello que Esaú guardó rencor, y dice guardó perpetuamente, lo persiguió a su hermano y violó todo afecto natural. Ahora, y justamente lo que acabamos de leer, ¿hay injusticia de Dios cuando dice que aborreció? Bueno, acabamos de ver el carácter de Saúl. Él mantuvo ese rencor toda su vida y aún su descendencia. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dice el siguiente versículo, dice, pues a Moisés dice, escuchen, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Creo que este versículo nos abre más el entendimiento, nos abre el panorama de que Dios no escoge porque Él tiene favorito. ¿Sí? Dios escoge a una persona para cumplir sus propósitos. Porque Él mismo dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. No dice, voy a tener misericordia porque aquel es más reverente a mí, es más consagrado a mí. No, dice Dios, tendré misericordia del que yo tenga y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios escoge a personas aún sin conocer sin que estas personas sean tan grandes donde ya tengan un carácter desarrollado. Dios escoge aún desde la vientre fue escogido Jacob y para que él fuera grande, no fuera el padre de las naciones, desde su vientre. Y a Esaú lo escogió para que él sirviera a su hermano. Obviamente eso no quiere decir cuando aborreció él, pues él estaba lejos de la misericordia de Dios.
No, ambos poseyeron las mismas oportunidades y eso es lo que vamos a ver. Dios escoge a los seres humanos no por lo que son, sino por lo que Él puede hacer de ellos. Es increíble. Dios escoge a los seres humanos no porque sean alguien importante, sino por lo que Él puede hacer de ellos. O sea, es la manera de cómo Dios puede obrar con esa persona. Por ejemplo, a profeta Isaías Dios le llamó de igual manera aún desde joven. No porque él era merecedor, sino Dios lo llamó para que él cumpliera sus propósitos de Dios. De igual manera, hoy en día también Dios nos llama a cada uno de nosotros. Y no hay límite en cuanto a lo que Él es capaz de hacer hasta del más vil y depravado, si es que éste lo desea y cree su palabra. Es increíble cuando nosotros encontramos esta declaración en 1 Corintios capítulo 1 y la manera de obrar. Dios no siempre escoge, podemos decir, o a sus favoritos, o al que es más consagrado, o ¿no? que venga del pueblo escogido de Dios. No siempre. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1. Dios dice, porque dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, ¿no? El versículo 27 dice así. Así que Dios a veces escoge a personas, recuerden, ¿qué educación tenían los discípulos? ¿Recuerdan? Jesús se juntó con ellos, les escogió, los educó 3 años y medio, aunque cada uno de ellos fue uniéndose al grupo al pasar el tiempo, pero Jesús los escogió no porque ellos eran merecedores, ¿sí? No porque ellos eran de linaje real, los escogió porque quería cumplir su propósito. Por eso que dice, no hay límite en cuanto a lo que Él es capaz de hacer hasta del más vil y depravado, si es que éste lo desea y cree a su palabra. Y de hecho nosotros encontramos en el libro de Efesios 1, 4, 6, hablando de que cómo nos escoge Dios, y dice así, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Saben? Dios nos escogió a cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos también salvos, para que fuésemos delante de Él en Cristo sin mancha. Él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Pero depende de nosotros si la rechazamos, esa adopción, si nos ponemos indiferentes a lo que Cristo ha hecho, entonces Dios no puede hacer nada más. Él murió por cada uno de nosotros, porque Él nos amó. Por eso Él se dio a sí mismo en la cruz. Así que Dios no escoge porque Él tiene favoritismo o no elige. Él elige para cumplir sus propósitos con cada uno de los seres humanos. Y es más, si este hombre, por ejemplo, que Dios escogiere y en el pasar del tiempo este se perdiere, o sea, en otras palabras, ¿se puede perder aquel hombre que ha escogido Dios para cumplir su propósito? Sí, por ejemplo, nosotros encontramos en la experiencia de rey Saúl. El rey Saúl fue ungido por Dios, pero este hombre se perdió. No es que cuando hablamos de elección de Dios, no es que Dios lo elige y este hombre no, ya está asegurado ya su salvación, nada ni nada. O sea, no hay nada de lo que haga él para que se pueda perder, no. Este hombre también se puede perder. Sus propias elecciones le pueden llevar a un mal camino. Ahora, el siguiente punto que queremos también hablar es la promesa ratificada. La experiencia de Jacob es muy interesante porque este hombre, mientras fue creciendo, su hermano Esaú era cazador, ¿sí? Y este hombre
estaba ahí con su madre. Ellos habían sido instruidos por sus padres de aquella promesa acerca de Abraham, ¿sí? De que Dios había prometido de que su descendencia de Abraham sería como la estrella del cielo, como la arena del mar. Y aparentemente Jacob tenía mayor anhelo, pero como que Esaú no, porque él había nacido primero y Isaac, su padre, tenía entendido de que Esaú era el merecedor de aquella bendición. Pero el ángel había dicho en la historia de Jacob que el mayor serviría al menor. Y eso aún su madre de Isaac, perdón, su esposa de Isaac tenía muy claro entendido, pero al parecer que en la experiencia se le había olvidado. Así que él decide dar su bendición a, a Jacob. Entonces Jacob, un poco antes de la historia, él compra la primogenitura que pertenecía por derecho a Esaú. Él compra porque él amaba más esa bendición, así que él se lo compra y Esaú se lo vende, ¿no? Por un potaje. Pero después su hermano era velludo y él decide recibir la bendición de su padre. Su padre ya se había vuelto ciego y él pensaba que era Esaú, pero luego se da cuenta que le habían engañado. Y su madre le dice, huye de acá, porque Esaú venía a matarlo. Estaba tan enojado de que él había recibido aquella bendición. Entonces Jacob escapa de su casa. Y cuando él escapó, ¿sabes? Estuvo en la misma condición que Esaú. Es interesante, no queremos ahondarnos más en la historia, sino cómo Dios fue trabajando con cada uno de estos para cumplir su propósito. Así que Jacob iba escapando. Y esta escena encontramos Génesis 28:12 cuando él descansa, quizás con dudas porque no iba a volver más a su casa. Si es que iba a volver de un buen tiempo, ¿no? Entonces, él ganó esa bendición por fraude, suplantó a su hermano. Así que él tenía un pecado tan grave. Estaba en la misma condición que Saúl. Tranquilamente aquí se podía perder, pero Dios había escogido a este hombre para cumplir su propósito. Aún Dios no lo había aborrecido, no lo había sacado. Entonces dice, soñó este hombre, se acostó encima de una piedra y vio, dice, una escalera apoyada en tierra y su cabeza tocaba el cielo. Y ángeles de Dios subían y descendían por ella. Esto es lo que vio Jacob en aquel sueño. Una escalera que llegaba hasta el cielo y chocaba con la tierra. Y ángeles venían, subían y bajaban rápidamente. Ahora, ¿qué significaba esto? Es algo interesante, donde primera de Juan 1:51 dice, en el libro en el Evangelio Juan, capítulo 1:51, hablando de justamente cuando Jesús se encuentra con Natanael. Él después dice de que desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Saben? Aquella escalera que unía entre el cielo y la tierra era justamente Jesús. Y cuando él ve este sueño, también Dios le habla y le dice, y he aquí Jehová estaba, dice, en lo alto de ella, el cual dijo, es increíble, a mí me sorprende cuando Dios se presenta de esta manera, dice, yo soy Jehová. Y dice, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas. ¿En quién? En ti y en tu simiente.
Y en la anterior presentación hablamos qué significaba esta bendición. Porque no solo dice, Jacob, te bendeciré a ti, o solo tu familia será bendición. Dice, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Estaba incluido Jacob, y es la misma, si usted se da cuenta, es la misma promesa que hace Abraham. ¿Sí? ¿Y quién era la simiente? De acuerdo a Gálatas, es Cristo. ¿Y qué es aquella bendición? Es la bendición del perdón de los pecados. Pregunto, ¿no era esta bendición del Evangelio? ¿No eran buenas noticias para Jacob? Y saber que era el mismo Dios quien le estaba hablando. Y dice, he aquí yo estoy contigo. ¡Wow! ¿Qué seguridad le da a una persona cuando Dios dice, he aquí yo estoy contigo? Y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ahora entiendes por qué Dios amó a Jacob. En otras palabras, por qué Dios eligió o escogió a Jacob. ¿Recuerdan la promesa a Abraham? De que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Y a Jacob le dice, tu descendencia será como el polvo de la tierra. Dios quería cumplir con este hombre su propósito, de que su descendencia se multiplicara y de que de su descendencia viniera la simiente que es Cristo. Por eso es que dice, he aquí yo estoy contigo, tranquilo Jacob, no estás solo. A veces uno se pregunta, ¿cómo estaba psicológicamente aquí Jacob al salir de la presencia de su familia, sabiendo que él ha obtenido la herencia injustamente y tenía una amenaza de muerte de parte de su hermano? ¿Cómo estaba él? Quizás pensaba, ¿cuándo volvería? Si se amistaría algún día con su hermano. Estaba angustiado Jacob. Estaba desesperanzado, pero Dios dice, he aquí yo estoy contigo. Te voy a guardar donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. ¡Qué promesa! No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esa es la seguridad que Dios le da al hombre que aparentemente está perdido. Y en la historia encontramos nosotros, después que Jacob huye, pues va a la casa de Labán, consigue a su esposa, pero no solo a una, sino a dos, y tiene hijos. Y después de como de 20 años, él decide volver a su tierra, porque ya se había multiplicado, ya había tenido hijos. No fue una historia tremenda de cómo lo obtuvo a su esposa, sus hijos, como su otra esposa, la esposa que más amaba, no podía tener hijos, pero cuando el Señor escuchó su oración, porque su esposa era estéril, le dio hijos también. No. Y en esta historia aprendemos de que Dios no lo abandonó a Jacob, porque este hombre se fue sin nada a la casa de Labán. Se fue sin nada, pero cuando regresó con una bendición del Señor. Y mira, dice Génesis 31, 38, 40 y 42, dice de esta manera. Entonces, estos 20 años he estado contigo. Él empieza esto a hablar contra su suegro. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada. Imagínate, este hombre estuvo noche y día cuidando a las ovejas. Era un hombre fuerte y el sueño huía de mis ojos. Si el Dios de mi padre, imagina, dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviaría ahora con las manos vacías. Imagínate, Jacob reconoce y dice, si Dios no hubiera estado conmigo, ahorita yo estaría volviendo con las manos vacías como he venido acá.
Pero ahora, ¿cómo está regresando? Con una bendición tan grande, con un rebaño tan grande, porque dice, pero Dios vio mi aflicción. ¿Te das cuenta? Jacob estaba afligido cuando él huyó de la presencia o de la casa, de su casa. Y dice, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche, ¿no? Dios vio la aflicción de Jacob. Dios bendijo. Yo me imagino que Jacob se arrepintió de lo que había hecho en su casa. Y ahora decide volver después de 20 años. 20 años ha estado con su suegro, sirviéndole. Y para su suegro también ha sido una bendición la presencia de Jacob. Él de igual manera enriqueció en sus bienes. Así que ahora Jacob decide regresar. Y sabes, en el capítulo 32 encontramos esta escena, dice. Cuando Jacob vuelve por el camino, dice él se angustia, dice así. Entonces Jacob tuvo gran temor, se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas, vacas y camellos en 2 cuadrillas. Los dividió. Entonces Jacob oró. Estaba angustiado Jacob. ¿De qué estaba angustiado? Es que le avisaron de que su hermano Esaú venía con 400 hombres y eran hombres de guerra. Y él se acordó que hace 20 años lo que él había hecho a Esaú. Así que él se angustió, tuvo temor. Pero él no dice, hay que prepararnos para la batalla porque seguramente viene a matar. No. Dice el siguiente versículo, entonces Jacob oró. Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, oh Eterno, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y te haré bien. Indigno soy de tu bondad. ¡Wow! ¡Qué reconocimiento de Jacob! Indigno soy de tu bondad y la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Dios fue fiel en bendecirle, de acompañarle, de guiarle durante ese tiempo. Sí, mi hermano, Dios nunca abandona. Dice, solo con mi bordón pasé esta Jordán y ahora estoy sobre 2 cuadrillas. Líbrame ahora de la mano de mi hermano Esaú, porque temo que venga y hiera a la madre con los hijos. Tú has dicho, mira, ¿cómo lo recuerda? ¿Cómo lo recuerda? Dice, tú has dicho, Señor, yo te haré bien y tus descendencias serán como la arena del mar, que no puede contarse por la multitud. No hay una mejor manera cuando hay angustia, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, recurrir al Señor de esta manera como Jacob recurrió. Y sabes, él estaba angustiado. Estaba tan angustiado, pero él no se desesperó, no dijo, regresémonos. Tampoco dijo, pues, armamos hombres de guerra. Él tenía a sus hijos que eran muy niños. Pero él recurrió al Dios Todopoderoso. Y recordó sus promesas. Empezó a decir, pero Señor, tú me has dicho que me volverías a traer y me bendecerías. Y saben, y aquí es donde empieza una de las escenas que me gusta. Es la batalla de la fe. La batalla de la fe, porque todo lo que Dios ha prometido, ¿sí? Todo lo que Dios ha prometido al hombre no se puede adquirir por la fuerza. No se puede adquirir por la fuerza. No se puede adquirir como Jacob intentó adquirir aquella bendición de su padre. No se puede adquirir, solamente se puede adquirir la promesa del Señor. Se puede obtener por la sola fe. Y eso es aquí justamente lo que encontramos, esta escena de la batalla de la fe, y dice de esta manera. Génesis 32, 24 al 26 dice, Jacob dividió en 2 cuadrillas, y Jacob dice se quedó solo. Él cruzó justamente el río. Él estaba angustiado, oró, pero aún él quería pasar a solas con el Señor. Él quería tomarse ese tiempo
repasar su historia, repasar sus errores y pasar más tiempo con el Señor. Realmente recibir ahora sí esa bendición. Entonces dices, y Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta el amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. El varón le dijo, déjame que raye el alba. No, ya estaba por salir el sol. Pero Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Y muchos aquí piensan que aquella lucha fue una lucha de oración. Siempre me he preguntado, ¿qué tipo de lucha era aquella lucha? Porque cuando nosotros leemos, literalmente yo entiendo de que esto sí realmente ha sido una pelea. ¿Saben? Jacob se apartó a un lugar. Él estaba angustiado. Quería pasar a solas a Dios. Y se fue, se apartó, se quedó solo. Y de pronto, porque era noche, de pronto se aparece un varón que él no conoce quién es. Y empieza a atacarle a Jacob. Jacob no sabía quién era. No tenía ni idea. Él quería pasar a solas con Dios. Ahora viene alguien intentando matarle. Quizás él pensaba que era un ladrón. Pero esta pelea no fue una pelea de oración. Él estaba angustiado. Quería aprovechar todo ese tiempo para orar al Señor, pero ahora estaba en una pelea. Y quizás con un remordimiento, pero no. Toda la noche él dijo, no me voy a rendirlo hasta derrotarlo y rogar al Señor para que Él me bendiga. Pero cuando este varón le tocó el muslo, Jacob se dio cuenta que no era un ser humano normal. Se dio cuenta que su batalla no había sido con un hombre. Entonces él se aferró y entendió que era el Señor. Ahí recién se dio cuenta, porque él pensaba que era un hombre. Entonces se aferró él porque estaba tan angustiado que quería recibir la bendición y ahora él entendió que no era un hombre. Entonces se aferró y no quiso soltarlo, quiso agarrarse con todas sus manos del Señor y dijo, no te voy a dejar ir. Y el ángel le dice, déjame ir, que raye el alba. Él dice, no te dejaré si no me bendices. Y esta lucha fue increíble porque el hombre prevaleció. Oseas 12:3 dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. Obviamente no fue su poder de Jacob. Obviamente este hombre era físicamente hablando, era el hombre fuerte. Imagínate pasar 20 años día y noche cuidando las ovejas. No era un hombre tan débil, pero este venció, dice, con su poder venció al ángel. Obviamente no era su poder de él, sino el poder que Dios le dio. Él prevaleció, estaba angustiado, quería pasar y este varón le quitaba el tiempo para pasar con el Señor. Pero cuando le tocó el muslo, él se dio cuenta que no era un hombre común. Se aferró entonces, dijo, esta es mi oportunidad, porque este no es hombre. Y dijo, no te voy a soltar si tú no me bendices. Y obviamente consiguió esa bendición. Y de este tipo de batalla es la que nos habla la Biblia. 2 Corintios 12:10 dice así, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando estoy angustiado, entonces aprendo a aferrarme de las promesas del Señor. No sé cuántas veces tú lo hayas hecho. A veces normalmente el ser humano cuando se encuentra en dificultades o en accidentes, a uno se le olvida a veces recurrir al Señor y decir, Señor, ayuda. A veces lo único primero que quizás lo único que se viene a la mente es médico.
O cuando hay un paro cardíaco, médico en primer lugar. ¿Saben? Normalmente pasa muchas veces eso en nuestras experiencias. Lo digo porque la he vivido. Pero aprendí que en el primer lugar debo recurrir de rodillas al Señor y dejarlo en sus manos y decir, Señor, ahora sí, después de haber orado con Él, después de haber conversado, recurrir a todas las otras fuentes. Primera de Juan 5:4 dice así, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo aquel que nace de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Se dan cuenta? Todas las batallas, todas las victorias, solo se pelean por la fe. Jacob la peleó, la venció. Y él obtuvo aquella bendición que no se podía obtener por suplantar, por engaño. No se podía obtener por la fuerza, por engaño. No, solo era por la fe. Y Jacob había entendido que las promesas del Señor, que la bendición del Señor, que el perdón del Señor no se recibe por la fuerza o por engaño o por un mérito alguno. Solo se recibe por la fe. Y eso significa la batalla de la fe. Jacob luchó y recibió aquella bendición. Entonces Dios le dijo, después que este hombre prevaleció en la batalla, perseveró en la batalla, Dios le cambió el nombre. Génesis 32:28 dice así. El varón le dijo, ¿no? Después que le bendijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Quién era ese varón? Era Dios. ¿Te imaginas? Luchó con Dios y venció a Jacob. Y Dios le dijo, desde ahora te llama. Ya no serás suplantador, ya no serás el engañador. Ahora serás príncipe de Dios, porque eso es lo que Israel significa, príncipe de Dios. Es increíble cuando Dios hace estas cosas. ¿Sabes? Cuando hablamos de Abraham, también Abraham le hizo la prueba de la fe. Y de igual manera Jacob también la prueba de la fe, aquella lucha. Y es más, aquella lucha que tuvo Jacob se compara con el gran tiempo de angustia que habla justamente el libro de Daniel 12, versículo 1 y 2. Tremenda angustia que se aproxima pronto. Pero solo prevalecerán, solo estarán en pie los que venzan aquella gran batalla de la fe. Las grandes guerras, las conquistas que tuvo Israel a sus inicios, obtuvieron por la sola fe. ¿Por qué les digo que obtuvieron por la sola fe? Y de hecho ya se me ha mencionado. ¿Cómo lo obtuvo Jericó? ¿Cuántos pelearon con espada? Ninguno. ¿Cómo conquistaron Jericó una tribu muy poderosa en aquel entonces? Por la sola fe. ¿Cómo cruzaron el Mar Rojo? Hicieron puente por la sola fe. Saben, la fe no es algo ficticio. La fe es real. Y lo que al hombre, lo que a mí y a ti justamente nos falta es esa fe. Hoy en día hemos de pelear aquella batalla de la fe. Hoy en día tenemos que ganarnos una experiencia de qué es pelear la buena batalla de la fe. Jacob la peleó y la venció y prevaleció. Ahora, este cambio de nombre, el cambio de nombre significó para Jacob la seguridad de que había sido aceptado. Ahora sí, Jacob estaba seguro de que Dios lo había aceptado, lo había perdonado todos sus pecados. No es que el nombre le confiriese nada,
¿sí? No es que el nombre le configurase nada, pero era el indicador de lo que ya había obtenido. ¿Y qué es lo que había ya obtenido? Reposando en Dios, había cesado de sus propias obras, de forma que no era ya más el suplantador en procura de lograr sus propios fines, sino ahora era el príncipe de Dios, quien había luchado la buena batalla de la fe y se había aferrado de la vida eterna. A partir de ahora se lo conocería como Israel, como el príncipe de Dios, porque luchó con Dios y prevaleció. El nombre de hecho no significó nada, sino que solo era una indicación de la aceptación del Señor. Y era un indicador de la fe que él ya tenía. Ese nombre fue dado, dice, en razón de la victoria que obtuvo por la fe. El nombre no le confirió gracia ninguna, sino que era una señal de la gracia que ya poseía. Esa misma gracia será otorgada de igual modo a todo el que venza por la fe y a nadie más. Y todo aquel que tiene esa fe de Jacob, esa fe que vence al mundo, las tentaciones, la miseria del mundo, tiene la fe también de Jacob. Y si tiene la fe de Jacob, que fue cambiado su nombre a Israel, entonces es un verdadero israelita. Romanos 9, 6 y 8 dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa. Tú y yo hemos sido invitados a ser hijos de la promesa. Y para ser hijos de la promesa, ¿saben? Y algo interesante aquí también. ¿Qué debemos hacer nosotros para tener en nuestras manos la promesa del Señor? ¿Cómo se reciben las promesas del Señor? Por la sola fe. Jacob intentó recibir aquella promesa con engaño. ¿Era la manera correcta de recibir la promesa del Señor? ¿La bendición del Señor? No. Él aprendió. ¿Saben? Esa escena me recuerda justamente nuestro amigo anterior presentó con este título de obrar por la carne o por el Espíritu. Esa manera de obrar de Jacob fue por la carne, no fue por el Espíritu. Abraham también se equivocó y vemos en la experiencia de de Jacob repitiendo también esta misma historia de Abraham. Intentando conseguir o intentando ayudar al Señor con nuestras fuerzas. Pero Dios le dijo, así no es, así no se consigue. Yo he prometido, sí, pero tú no haces mérito alguno para que yo te dé. Tú más bien recibe esa promesa. Tú y yo hemos de recibir aquella promesa con un amén. El Señor nos la entrega en nuestras manos y esto es tuyo. Y a veces nosotros nos hacemos indiferentes. No quiero, yo no quiero recibir eso. Esas promesas son el Evangelio. Se le predicó a Jacob el Evangelio, las buenas nuevas de que de su descendencia saldría la simiente y de que en él y en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, o sea, serían perdonadas sus pecados. Esa bendición se recibe por la sola fe. ¿Se da cuenta que todas estas lecciones hablan de la fe? ¿Y cómo somos salvos? Por la fe en el Señor, por la fe en aquel, porque en Él son el sí, en Cristo es el sí. En Él está la salvación. Y hemos llegado a la parte final, de hecho. Y quisiéramos motivar y animar a cada uno de ustedes, los que comparten nuestros mensajes, de que no se pierdan ninguno de las presentaciones que tenemos.
Am, de hecho, hay mucho que compartir, mucho que aprender, porque la palabra de Dios es amplia, es tan profunda, pero hay hermosas lecciones que están en ella para nuestras vidas, que son como esas lluvias que refrescan nuestra alma. Así que comparte con tus amigos y también rogar a cada uno de ustedes que puedan seguir orando por este ministerio contemplando la cruz. Que puedan orar por cada uno de nosotros que estamos presentando, ¿no? Por nuestro hermano Isaac, Joel, Alex y mi persona. Necesitamos orar unos por otros. La oración es la que nos mantiene vivos. Y aceptémonos aquellas hermosas promesas del Señor que quiere hacer con nuestras vidas. Él de igual manera, Él nos ha escogido a cada uno de nosotros. Y Él quiere cumplir su propósito con nosotros. Y es capaz de hacer y mucho más de lo que ha hecho con sus apóstoles. Hoy en día el Señor va a hacer mucho más. Pero si tú y yo no escuchamos esa invitación del Señor, a pesar de que Él nos haya elegido desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, pero si tú y yo no escuchamos su voz del Señor, entonces el Señor usará, como dice su palabra, piedras. Quizás el Señor podrá usar, como usó en tiempos de Balaam, a un burro. Dios tiene su manera de obrar. Dios escoge a personas quizás menos pensados, pero Dios eligió a todos, pero no todos escuchan su voz. Y que el Señor les pueda bendecir en gran manera. Vamos a concluir con una oración. Así que ruego que me puedan acompañar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad. Gracias por tu enseñanza, las lecciones de Jacob. Hay mucho para hablar, pero también nos enseñan grandes cosas a nosotros. A veces repetimos la misma historia muchos, de intentando conseguir tu bendición por nuestras propias fuerzas, de intentar quizás ser obedientes y luego fracasar, sin entender que primero hemos de recibirte a ti en nuestra vida, hemos de recibir tu bendición de lleno, entonces seremos obedientes. Ayúdanos, Padre, a cada uno de nosotros, a cada persona que ve nuestras transmisiones, de que podamos aferrarnos de tus promesas y recibir cada promesa tuya con un amén. Y ponernos en tus manos y decir, Señor, soy instrumento tuyo. Quisiéramos ser esos instrumentos en tus manos de amor y tú nos puedas usar conforme a tu buena voluntad. Ese es mi anhelo en esta hora. Y agradecemos todo ello, Señor, entendiendo que tú nos amas y de que tú estás trabajando incansablemente para traernos a ti, para que podamos ser salvos. Pedimos todo esto sin merecer nada, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Y gracias por acompañarnos. No se pierdan la siguiente presentación, que estaremos hablando de la historia de Moisés, de cómo ocurrió aquella liberación. Dios les bendiga.